Hermanos, buenas noches. Bendiciones a todos. Hoy lunes 14 de febrero continuaremos con este precioso libro de Números. Y quiero empezar primeramente haciendo una oración. Señor Padre amado, te pedimos esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que esta palabra que has preparado pueda encontrar cabida, Señor, y por sobre todo podamos conocerte cada día más. Gracias, Señor, por esta oportunidad más que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, de verdad, hermanos, los animo esta noche a ponerse cómodos, tomar sus Biblias y un cuaderno de notas, hermanos, porque sé que lo vamos a necesitar. Porque estoy segura que esta noche el Señor nos revelará más de este libro. Así que, hermanos, empezaremos recordando puntos importantes, primeramente del capítulo 1, que ya lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, que hoy lo vamos a estudiar, es la continuación de esos sucesos. Así que recordemos cómo en el primer capítulo Dios le dice a Moisés que tome un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Y vimos que el propósito del censo fue organizar a Israel en una nación y un ejército, demostrándonos Dios de esa manera la importancia de cada persona para los propósitos de Dios y que además la actividad de esa nación debía ser de manera ordenada, plenamente responsable delante de Él. En el censo se determinó, como vimos, la cantidad de hombres aptos para la lucha en cada tribu. Vimos también en el capítulo primero, ¿no?, el versículo 46, que el censo tomado en el monte de Sinaí ascendió a un total de 603.550 varones de más de 20 años de edad, sin incluir a los levitas. Por lo tanto, tal vez la nación de Israel se dice que sumaba al menos 2 millones de personas. Vimos también el nombramiento de los levitas, según las tribus de sus padres, como hemos aprendido. Pero los levitas no fueron contados entre ellos en ese censo, porque recordaremos que Jehová le habló a Moisés, ¿sí?, en el versículo 49 del primer capítulo que vimos la clase pasada, diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cita de ellos entre los hijos de Israel. Y la razón fue que Dios escogió a la tribu de Leví para el sacerdocio de Israel. Y también recordamos quiénes eran los levitas y cómo Dios designó a esta tribu, porque fue la única que acudió al llamado de Moisés, como recordamos en Éxodo 32. Esta tribu de levitas, fue la única que permaneció junto a Moisés en oposición firme al pueblo que en ese entonces adoró al becerro de oro, como recordaremos. La razón también por la cual los levitas no eran contados para la guerra era que ellos estarían completamente dedicados, como hemos dicho, en el manejo del tabernáculo. Durante el viaje por el desierto, ellos eran los encargados de desarmar, transportar, armar y también encabezar esa adoración en el tabernáculo donde moraba Dios. Los levitas fueron consagrados por Dios con la finalidad de que cumplieran con las obligaciones en el tabernáculo. Por lo tanto, la labor de los levitas, recordemos que hacía posible que el pueblo pudiera dirigirse al tabernáculo y ofrecer esos sacrificios para la expiación de los pecados. Los levitas, recordemos, ayudaban de esa manera a los sacerdotes, preparándolo todo. Estos factores indican la consagración plena de los levitas a la obra de Dios y además, debido a la tarea que desempeñaban, la santidad del templo se mantenía y la gloria del Señor moraba en medio de Israel. Recordemos también que la tribu de Leví no recibió como herencia, fue dicho en la clase pasada, ninguna porción de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios mismo era su herencia.
También vimos en los últimos versículos pasados que los israelitas acamparían organizadamente con un círculo interior de levitas alrededor del tabernáculo y también un círculo exterior de las 12 tribus, con 3 tribus en cada lado del tabernáculo. Pero ahora vamos a ir comprendiéndolo un poco más. También la línea de marcha. Leímos, esa línea de marcha que iban a tener estaba organizada, de manera que cuando se alzaba la nube, ellos podían moverse rápidamente. Y cuando se asentaba la nube, podían encontrar sin confusión su lugar en el campamento. Entonces vemos cómo en la palabra de Dios se nos enseña esa organización. Tenían ese orden y que Dios muestra que así fue con ellos y que también es necesario hoy para nuestras vidas, hermanos. Y además vimos cómo el tabernáculo en el centro simbolizaba que la vida de la nación giraba en torno al Señor y a la adoración a Él como su Redentor. Algo precioso, de verdad, y que también nos habla mucho, porque aquí podemos entender que solo, hermanos, si nos dejamos ordenar nuestras vidas y obedecemos al Señor, nuestras vidas podrán girar alrededor y en torno del mismo, como lo que Dios quería para los israelitas. De la misma manera, Él nos pide hoy en día eso mismo. Y saber que las lecciones de los hijos de Israel que tuvieron que aprender son las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender hoy. Y ese fue el motivo por el cual Dios incluyó en su palabra estas historias, para ustedes y para mí, hermanos, para aprender de todas ellas. Y esto mismo es lo que dice Pablo en Romanos 15:4. Es importante citar estos versículos para poder entenderlo mejor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, estas cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este tema también lo vemos en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces aquí está claro de que toda esta enseñanza, hermanos, está escrita para nosotros también. Aquellos quienes somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿cierto? Entonces ahora, en el capítulo 2, vamos a empezar. El título es Campamentos y jefes de las tribus, ¿no? Y es donde vamos a ver las normas y la posición de las 12 tribus en su marcha por el desierto. Este es el capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo los primeros 2 versículos, el 1 y el 2. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Vemos en estos 2 primeros versículos que se repite este mandato de Dios a Moisés, porque lo vimos también en el capítulo 1 que estudiamos en los últimos versículos. Y de ahí podemos ver la importancia que tenía que quedara claro que al comenzar Dios este orden de las tribus, los israelitas acamparían alrededor del tabernáculo o tienda de reunión, ¿no? Mirando hacia ella. Y es que en el centro de este orden estaría el tabernáculo mismo. Las tribus se organizarían en un cuadrado al este, sur, oeste y norte en relación con el tabernáculo, como iremos viendo en el orden de cada tribu.
Y dado que el tabernáculo era simbólicamente la presencia de Dios con ellos, eso significaba que todo el orden en Israel comenzaba a centrarse alrededor de Dios mismo. Y es como, de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que acampar, o sea, vivir en esa cercanía con Jesucristo, en esa íntima relación con Él. Y a diferencia, hoy bajo el nuevo pacto tenemos esa relación directamente, podemos tenerla a través de Cristo. Y de la misma manera, nuestra vida debe girar alrededor de su presencia siempre. Eso nos deja de enseñanza. Y cada tribu, bajo el estandarte de su propia familia patriarcal, como hemos leído, levantaban las banderas para señalar sus lugares en el campamento y junto a su bandera, como hemos leído. Israel había estado en este viaje del Éxodo durante más de un año y se había organizado como mejor le había parecido. Pero ahora, para entrar en la tierra prometida, tenía que dar el siguiente paso en la organización que el Señor les estaba demandando. Y seguro te sientes identificado o identificada como yo. Cuando leí esto me di cuenta que así muchas veces el Señor nos tiene paciencia y nos da tiempo, pero Él siempre nos va a demandar por nuestro propio bien un paso siguiente. Siempre nos va a guiar, porque de igual manera necesitamos de esa organización divina y tomar orden en nuestras vidas. Ese orden, no por nosotros, sino ese orden que Dios mismo nos quiere dar. Y meditaba también en cómo esas banderas que debían estar en pie, como hemos leído, identificándolos, puede estar hablándonos también de esa identidad en Cristo, que como bandera tenía que ser levantada en esas tribus y expuesta y vista por todos. ¿Se imaginan? Esa bandera que hoy nos habla también de que debemos tener esa identidad en Cristo primeramente, pero también como iglesia, con ese orden y organización. En nuestro caso, el Señor nos ha puesto también una bandera a cada parte de su cuerpo, que nos identifica hoy en día y que es responsabilidad nuestra levantarla cada día en honor al Señor y en agradecimiento también por tener esa identidad en nuestros casos, esa identidad de pertenecerle a Cristo. Y también el vivir levantando bandera bajo la enseñanza de la casa, como ellos lo tuvieron, de la casa de nuestros padres. Nos toca, que son esos padres espirituales y líderes que hoy en día están bajo el estandarte de nuestra Iglesia Cristiana Camacho. Sí, donde el mismo Dios puso su bandera en esta parte de su cuerpo y nos plantó. Y pertenecemos aquí, donde pertenecemos espiritualmente. Entonces, como leímos, era uno de los principales requisitos para continuar con ese orden y organización, ordenarse y permanecer en su identidad. Sobre esa identidad que vamos a seguir conociendo y admirando, hermanos, en el transcurso de este estudio. Ahora vamos a leer y estudiar los versículos del 3 al 9, que son las tribus que acamparían al este del tabernáculo. Veamos cuáles eran. Leamos entonces del versículo 3 al 9, que dice: Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400.
y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por sus ejércitos, marcharán delante. En la Nueva Versión Internacional, ese marcharán delante dice marcharán a la cabeza. Para empezar, vemos que en el orden de las tribus, Dios comenzó a ordenar como se solía hacer en la antigüedad, y era que las cosas se organizaban hacia el este, hacia la salida del sol. Entonces vemos que el campamento de Judá sería el primero y el más cercano al tabernáculo mismo, como hemos leído. Las tribus de Isaacar y Zabulón seguirían en orden a Judá. Estas tribus se ordenarían y acamparían bajo la misma bandera como hemos leído. O sea, creemos que el emblema de aquella bandera era un león. Y hay algo muy precioso que nos explica que el campamento de Judá era el primero porque era conveniente que el león abriera el camino. Y que este orden en su marcha mostró el principado que debía continuar en esta tribu. Judá aquí también fue un tipo de Cristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 5:5, donde nos dice, donde vamos a recordar esa visión que tuvo Juan, que era una profecía y revelación de Jesucristo mismo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos que aquí se describe a Cristo como un león, indicando que Él reinará en toda la tierra, y sabemos que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y nos habla de ese Mesías vencedor y mucho más, hermanos, que los invito a leer y poder recordar ese capítulo. Pero continuando, leímos también el versículo 3 de Números, que Dios reconoció a un líder llamado Naasón para la tribu de Judá y para cada una de las tribus siguientes, con sus respectivos nombres y el nombre de su padre de cada líder también. Todo eso está descrito, como hemos leído. Vemos cómo ese orden y la organización que Dios llamó a Israel a adoptar requería un liderazgo, con líderes reconocidos por Dios y respetados por el pueblo. Y leí que sin este patrón, aparte de este orden, separados de este orden, los israelitas habrían permanecido como una turba numerosa, nada más, y también desorganizada, rebelde y destinada al desastre. Y que más bien con el patrón correcto, con este patrón que Dios dejó escrito y requería de ellos, y la disciplina y devoción que implicaba, era la oportunidad de una gran victoria. ¿Y acaso no es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos? Y así de desorganizados, rebeldes, ciegos, muchas veces egoístas, insensibles, etc. Así llegamos a los caminos del Señor, aunque ante el mundo no parezca, ¿verdad? Así llegué yo, por lo menos, desorganizada, rebelde, sucia en mis pecados y destinada al desastre, tal cual. Y aún hoy, conociéndolo, nos cuesta muchas veces, hermanos. Y lo digo primeramente por mí, nos cuesta reconocer que Dios quiere una vida ordenada, disciplinada para nosotros, con sujeción a nuestros líderes que nos guían, como aquellos que Dios puso para los israelitas. Al igual, hoy para nosotros, porque al igual requerimos de ese liderazgo espiritual que Él ya ha plantado, que Él ya nos ha dado en nuestra iglesia. Y también igualmente son reconocidos por Dios mismo. Dios es el mismo, hermanos, hoy y siempre. Es el mismo Dios que ordenó a esas tribus, es el mismo Dios que hoy, su estándar no ha cambiado.
ni lo hará. Somos nosotros los que muchas veces no le damos cabida a Dios y no le consultamos y queremos ser líderes y consejeros de nuestras propias vidas, como si pudiéramos, imagínense. Y lo digo nuevamente, empezando por mi propia experiencia, hermanos, y que estoy segura hoy te está hablando a ti también. Pensemos, a ver, ¿ustedes creen que tal orden y organización de este pueblo que estamos estudiando, de este pueblo de Dios, hubiese sido posible sin liderazgo puesto por Dios mismo? No, era imposible. Y también hay muchos ejemplos en la palabra de hombres que no quisieron, igual rebeldes, seguir el consejo de sus líderes y terminaron con gran pérdida y muerte espiritual, que es lo peor, como Saúl y muchos otros. Yo sé que ustedes se deben acordar. Hemos leído también que tal orden perfecto y minuciosa organización que Dios les estaba dando a los israelitas nos deja saber incluso hasta el número total de soldados disponibles entre las tribus del este, estas tribus pertenecientes a la tribu de Judá. Y este número que leímos era de 186.400. Fue un gran número de soldados y solamente de esa tribu. Y que además deja ver, por sobre todo el detalle, hoy nos habla a nosotros, para poder conocer más a nuestro Dios, ese detalle que tiene de llevar esa cuenta y que al igual nos habla del cuidado que tiene con cada uno de sus hijos, sin olvidarse de uno solo. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque no solamente nos habla de un promedio, sino nos habla de un número y exacto. Qué precioso nuestro Dios. Yo estoy segura que el Señor nos seguirá revelando mucho más, hermanos. Y termina este versículo 3 también repitiendo que marcharía delante, se repite esa frase, marcharía delante según el orden de sus ejércitos. ¿Por qué? Es decir, que Dios ya tenía designado un orden para el campamento y para la marcha de las tribus. De igual manera, hermanos, Dios ya tiene designado para cada uno de nosotros un orden y un camino a seguir en nuestro caminar como sus hijos, y que debemos escuchar a Dios y movernos como un ejército organizado, no como una tribu sin orden, totalmente fuera de la voluntad de Dios y sin darnos cuenta, ¿no? Y espero tener tiempo para compartirles en el siguiente estudio una experiencia que tuve no hace mucho y que al estudiar esta palabra fue una confirmación más de los planes del Señor en mi vida. Y para terminar esta primera parte, ahora vamos a continuar con las tribus que acamparían al sur del tabernáculo. Y vamos viendo, hermanos, que todo este capítulo está lleno de interés. ¿Por qué? Porque nos revela el orden de los arreglos divinos. Y veremos que estas tribus dejaron de ser una turba, como comentábamos, que carecía de ese orden, y llegaron a ser unas tribus disciplinadas. Pero leamos del versículo 10 al 16. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. Y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo del ejército con sus contados 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén 151.450 por sus ejércitos marcharán los segundos. Vemos que al sur del tabernáculo estaría la tribu de Rubén. Luego le seguirían en orden las tribus de Simón y Gad. Estas tribus
acampaban con Rubén y se ordenarían según la bandera de Rubén, que se considera que tenía la imagen de un hombre, lo cual los identificaba esta bandera con su tribu. Y también quedó escrito la cifra exacta del total de soldados disponibles entre las tribus del sur, y fue de 151.000, como hemos leído, 450. Y leeremos ahora este último versículo de esta primera parte de este estudio, que es el versículo 17, donde dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Aquí vemos que esta tribu sacerdotal de los levitas estarían en medio de los campamentos, más cerca del tabernáculo y rodeada por las otras tribus. Y dice también que así marchará cada uno junto a su bandera. Eso lo leímos. Y entonces vemos que esta no era solo la forma en que Israel iba a hacer su campamento, iba a levantarlo, sino también la forma en que debería ordenar su marcha. Todo estaba claramente definido. Como se vuelve a repetir en este versículo, cuando dice que así se marchará cada uno junto a su bandera. Y se dice que cuando veían su bandera, estas tribus recordaban su procedencia y saber quiénes eran y a qué tribu pertenecían. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Necesitamos recordar que no solo el Señor nos va a mostrar nuestro campamento, por llamarlo así, nuestro lugar, donde quiere que permanezcamos, sino que también quiere ordenar nuestro caminar, recordar nuestro linaje, que pertenecemos a la familia de Dios y que somos sus hijos y que le pertenecemos. Podemos decir muchas veces que somos hijos de Dios, pero podemos decir que le pertenecemos y nos dejamos guiar por Él. Porque una cosa es decir que somos sus hijos, pero si realmente le pertenecemos, tenemos que obedecerle y dejarnos guiar. Y podemos decir que levantamos su bandera en nuestras vidas. Mucho para meditar, ¿verdad, hermanos? Y en el próximo estudio seguiremos viendo las últimas tribus, comprendiendo un poco más el propósito de Dios y el porqué la toma de Canaán, esa entrada a la tierra prometida, no lo lograría una turba, no. Tenía que lograrlo un grupo organizado y ordenado por Dios mismo. Hay mucha información, hermanos, mucha belleza de Dios en este libro. Y como una vez leí que solo quienes buscan ese gran tesoro en la palabra podremos encontrarlo. Así lo ha dejado Dios. ¿Para qué? Para que no sea hallada solo en la superficie de su palabra, en una lectura superficial, sino en la profundidad y en el escudriñar de ella. Esto me impactó mucho, porque es real. Y ustedes mismos sé que lo han pasado, que cuando nos sumergimos y buscamos, Dios nos va revelando cosas increíbles, que no podríamos saberlo de otra manera, solamente cuando estamos totalmente sumergidos y escudriñando su palabra. Y ahora, hermanos amados, los invito a escuchar gozosos y agradecidos con el Señor la siguiente canción que nos recuerda que somos eso, el pueblo de Dios, que somos un pueblo especial, hermanos. Dios lo bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo